Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos. Es un hermoso ejercicio volver a repasar los mensajes del 2014, 2013, 2015, y es hermoso el volver a recordar aquellas cosas. ¿Qué os parece si seguimos en este estudio y luego adoramos al Señor? Gálatas 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe. Este es el tema del judaizar: ser justificados por las obras de la ley o ser justificados por las obras de otro. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿quién dice? ¿Quién? ¿Hay alguien? ¿Los circuncidados? ¿Los sacerdotes? ¿Los levitas son justificados por las obras de la ley? Dice Pablo que nadie será justificado. ¿La circuncisión te justifica? ¿Quien se esconda detrás de la bandera de Israel es justificado? No, para nada. Solo justifica el sacrificio de Cristo. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Vamos a centrarnos en el verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es la única vez que sale este término en la Biblia. Solo sale aquí. Judaizar solo sale aquí. Los judaizantes. En el mismo contexto se aclara lo que es judaizar. Judaizar es ser justificado por las obras de la ley. Quien no tenga suficiente con el sacrificio de Cristo hace la cruz de Cristo vana. No sirve para nada. ¿Significa eso que no debemos guardar mandamientos? No, todo lo contrario. Es decir, eso significa, por definición, que debemos guardar mandamientos y que somos conciudadanos de Israel. Efesios 2, 12, 21 lo dice así. Efesios 2, del 12 al 21. En aquel tiempo, vosotros, los gentiles, estabais alejados de la ciudadanía de Israel. No dice de Dios, no dice de la ciudadanía de Israel. Implícito está, ahora no. En aquel tiempo estabais alejados, ahora no. ¿De dónde? De la ciudadanía de Israel. Qué rabia, ¿no? Que para ser de Dios hay que estar cerca de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, y ahora sí, y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿por medio de quién? ¿De la circuncisión? No. ¿De el que nos justifique las obras de la ley? No. ¿De guardar mandamientos? No. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús.
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué causa? ¿Por guardar mandamientos? No. ¿Por la circuncisión? No. ¿Por llevar una banderita? No. ¿Por poner una vela en el sábado? No. ¿Por celebrar Purim? No. Por nada de eso. Nada de eso. Por nada de eso. Sino por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Y ahora no solamente habla de una shalom vertical, que esta es la que la Iglesia entiende, pero la Iglesia cree que puede estar en shalom vertical sin estar en shalom horizontal con Israel. Y eso no existe. Repito el 21, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Estaban en conflicto con la ciudadanía de Israel. Ahora la Iglesia cree que solo estando en paz vertical, sin estar en paz horizontal con la ciudadanía de Israel, tiene paz con Dios. No, porque Él es nuestra paz, dice, que de ambos pueblos hizo uno. Una pregunta, ¿qué se tiene? ¿Que gentilizar a los judíos o añadir a los gentiles a Israel? Nunca en ningún lugar veréis la Biblia de que a los judíos se les tiene que gentilizar. De hecho, uno de los términos más importantes y más rudos y agresivos, que nunca se habla de esto, y yo cuando era entrado en la iglesia, allí en la iglesia de Gracia, siempre decían, a quien se porte muy mal lo declararemos, anda, ¿cómo? Gentil. ¿Os acordáis? Aquello era terrible, ¿eh? Cuando escuchabas aquella frase, mis muelas, ¿cómo gentil? Y porque gentil es lo peor. Amén. Le declararemos gentil y publicano, fuera de aquí. ¿Os acordáis? ¿Sí? O sea, que te acuerdas de Rius, ¿no? Sí. Entonces, que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, no se tiene que gentilizar al judío, sino que añadir al gentil a la ciudadanía de Israel, es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Significa eso que nos justifican los mandamientos? No. ¿Significa eso que tenemos que celebrar Sukkot y eso nos hará? No, no. Celébrala si quieres, me parece fantástico. Salió de la boca del Señor, pero eso no te eleva más, no. Tienes una chapa mejor, no eres mejor que nadie. Amén. Aboliendo en su carne, que bueno, ¿en qué carne? Perdón, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, si hay una pared intermedia de separación entre la Iglesia y Israel, la pared es construida por el hombre, porque fue derribada por el Señor. Derribando la pared intermedia de separación. ¿Aboliendo dónde? ¿Qué abolió? ¿El qué? ¿La ley? No. En su carne, las enemistades. Y ahora dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esto es, repito, lo que acabo de decir. Usted no tiene que guardar la ley para ser justificado. Usted no tiene que comprometerse con las costumbres de Israel para tener al Dios de Israel. Para crear en sí mismo, repite, de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz otra vez. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Repito, por medio de él, los unos y los otros. No es que los judíos entren por un lugar y nosotros entremos por otro. No, ambos entramos por el mismo. ¿Quién? Jesús. Ni el blanco y azul de la bandera de Israel, ni la estrella de David, ni Jerusalén, ni nada de esto. Es por Cristo Jesús. Por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, es que erais. ¿Extranjeros de dónde? De Israel. Ni advenedizos, aquellos que no tienen ningún derecho, sino conciudadanos de los santos. ¿Quién son los santos? De Dios. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de ¿quién?
no del Marc, Amén. no de la Iglesia del Camino, Amén. no de Martín Lutero, no de Amén. Calvino, Amén. ni de Spurgeon, que gloria a Dios por todos estos hombres, ni de la patrística, ni de los padres de la Iglesia, sino Amén. de los apóstoles. ¿Y los apóstoles de quién? De los profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Amén. en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Repito ese texto, así que ya no sois extranjeros y advenedizos. ¿Hay alguien que no tenga el pasaporte español aquí? ¿Alguien que sea extranjero del todo? La Rosa lo tiene, ¿verdad? Es pasaporte español. ¿Hay alguien que no tenga pasaporte español? ¿Todos los tenéis? Bueno, igual, sí. Bueno, pues cuando uno recibe el pasaporte español, sí, uno entra a tener los derechos que un español tiene. Sí, todos tenemos los derechos, sí, pero también tiene las obligaciones que un español tiene. Es decir, cuando uno tiene pasaporte español, tiene que pagar impuestos en España. Cuando uno entra en la ciudadanía de Israel, no solo tiene los derechos de Israel, las promesas, sino los mismos impuestos. Y los impuestos son la ley. Es así de sencillo, solamente con otra manera de minar, ¿no? Impuesto en el término más literal. Imposición, impuesto, te impone el guardar la ley como una relación de amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan. En esto conocerán los hijos de Dios, en que guardan sus mandamientos. De Dios. ¿Sí? ¿Qué es vivir como un gentil? Tú, Ninot, que vives como un gentil y no como un judío, ¿por qué ahora obligas a judaizar? Repito, a consolidar la justificación por medio de las obras de la ley. Te apartas, no comes con... El tema era no comes con ellos, ¿no? Cuando vienen los de Jacobo, repito, acordaros del contexto, eran los discípulos de Cristo judaizantes. Porque había discípulos de Cristo judaizantes. Pablo se enfada. ¡Ayúdame, ¿no? ¡Ayúdame a liarla! ¿Qué es vivir como un gentil? Repito el texto, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, no fuiste judío, Amén. Eres judío. Amén. Vives como los gentiles. ¿Qué es vivir como los gentiles? Y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y ese es el texto. Mirad, quien use la carta de Gálatas para abolir la ley, ha entrado en la trampa de Dios. Lo voy a repetir. Quien use la carta de los Gálatas para predicar, decir, anunciar que no hay mandamientos para la Iglesia, ha entrado en la trampa. Y ahora lo vamos a ver. Una trampa que enjaula buitres. ¿Es judaizar predicar la ley al cristiano? Esto es lo que hoy significa judaizar. Por eso yo soy judaizante. No os enfadéis si un día me hago la camiseta. Yo soy judaizante porque predico la ley al cristiano. El cristiano debe guardar la ley. Amén. Y quien no lo entienda así, para mí no le ha amanecido. Amén. No está en paz con Dios. Es esa manera de guardar la ley para justificarse en ninguna manera. Eso es lo que es judaizar en la Biblia. Así es. Repito, aquí en este libro, judaizar es: debéis guardar los mandamientos de la ley para ser justificados. Y esto se eleva, sois mejores. Y esto no existe. Esto no es el mensaje del Señor. Somos justificados por el sacrificio de Cristo. Ahora, hoy en día, el judaizar es predicar a la Iglesia que debe guardar la ley. Por eso yo soy judaizante. Me declaro públicamente judaizante porque yo, a quien son mis ovejas, lo digo muchas veces, una congregación, habremos unos 100, y tendré ovejas y quien no, a mis ovejas, yo les mando a que guarden la ley. Como la forma
de relación de amor entre Dios y su pueblo. Quien use Gálatas para decir que la ley está abolida ha entrado en la trampa de Dios para enjaular buitres. ¿Es judaizar predicar la ley al cristiano? En ninguna manera. ¿Por qué es una trampa, Gálatas? Bueno, porque Pablo lo explica fantásticamente en el capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, Gálatas 5:13, a libertad fuisteis llamados. Amén. Así es. Fíjense si és és que clar, és que això comença i no saps quan acaba. Fíjense si es perverso el enemigo que ha intentado torcer el mensaje de Pablo y decir que la esclavitud es a la ley, cuando Cristo dijo que la esclavitud es al pecado. Amén. Quien comete pecado, dijo Jesús en el capítulo 8 de Juan, esclavo es del pecado. Ha puesto a la ley como pecado y al pecado como libertad. Porque ¿qué es la ley? Perdón, ¿qué es el pecado sino la transgresión de la ley? Es decir, a la Iglesia se le predica que la libertad es la transgresión de la ley. ¿Y quién predica que nos tenemos que sujetar a los mandamientos? Eso es pecado. Es al revés de lo que enseña la palabra. Repito, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ahora, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. ¿Qué es lo que usa Pablo para explicar la libertad? ¿Cómo explica Pablo la libertad en este texto? ¿Qué es la libertad en este texto? Es brutal porque es una contradicción total. ¿Cómo? A libertad fuisteis llamados. Sí, pues haceros siervos. Servíos. Mis muelas. ¿Qué me estás contando? No me has dicho que tengo que ser libre, pero luego me dices que tengo que ser siervo. ¿Qué es siervo? Esclavo. ¿Qué usa Pablo para que entiendas cómo es o qué es la libertad? La libertad es ser esclavo de Dios. Amén. Y la esclavitud en el Señor viene por los mandamientos. Pablo usa el mandamiento que estaba en la ley de Dios de amarnos los unos a los otros para que eso te haga libre. Porque servir a Dios, esclavizarte a Dios, es lo que te hace libre de ti mismo. En otras palabras, predica la ley a los cristianos gentiles y aplica la ley contra los judaizantes. Pablo usa la ley para quitar a los judaizantes y predica la ley para convertir a los gentiles. Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Sí? ¿Qué es andad en el Espíritu? La libertad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, andad en el Espíritu es libertad. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Es una contradicción. O sea, si me dices que ande en el Espíritu y que tengo libertad, puedo satisfacer los deseos de la carne. El que dice en el capítulo 2 y que tuerce en el capítulo 2 para decir que no estamos sujetos a mandamientos, habla en el capítulo 5 de todos los mandamientos. Digo pues, andad en el Espíritu, porque andar en el Espíritu es guardar mandamientos. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es no hacer lo que quieres? ¿Cómo sabes que no debes hacer lo que quieres? Por medio de la ley. El apóstol Pablo dice, no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Por medio de la ley me sujeto. La Iglesia no quiere ley. Quiere sus días para ella, sus fiestas para ella, hacer lo que quiera para ella, pero el Señor tiene mandamientos como relación de amor. La ley es lo que predica Pablo para vencer a la carne. Por eso el otro día la hermana Amparín, el arma es los mandamientos son útiles para vencer a la carne. Primera de Timoteo 1:9. Primera de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Hay algún justo aquí? Porque si eres justo, la ley no es para ti. ¿Eres justo?
Si eres justo, la ley no es para ti. No es para ti, la ley no es para ti. La ley no fue dada para el justo. O sea, si hay algún justo aquí, que sepa que la ley no es para él, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Algún transgresor y desobediente? ¿En serio, de verdad? Pues la ley es para ti. Amén. Lo dijo el apóstol Pablo. Amén. Y esto no es judaizar. Es fácil, ¿no? La ley no es para el justo. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Así que la ley es para todos. ¿Para qué? Para los transgresores y desobedientes. Para los impíos y pecadores. Amén. Para los irreverentes y... Soy todo esto, hermanos. Amén. Yo también. Para los parricidas y matricidas. Soy esto todos. Me los llevo todos yo. Amén. Todos me los soy yo. Entonces tengo que... Yo sé que usted no. Entonces no vaya, pero yo tengo que ir a la ley. Amén. Amén. Gálatas 5, 19, 21. Volvemos a la carta de Gálatas. La trampa de Dios para los antinomianistas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué es el adulterio? ¿Por qué es pecado el adulterio? Porque la ley dice no adulterarás. ¿Qué escuelas? A ver, ¿qué me estás contando? Es una trampa, es una trampa. No, porque volvéis a esclavizaros. No, porque, ¿veis? Pablo está diciendo de que no tengamos que sujetarnos a la ley. Y acaba la carta de los Gálatas diciendo que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Herejías? Sí. Herejías es una obra de la carne. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta de allí. No acabo la lista. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta lista es la transgresión de los mandamientos. Entonces, ¿en qué quedamos, Pablo? No, es que no le habéis entendido. Todos estos pecados son roturas de la ley, transgresiones de la ley. Una pregunta, no acabaremos. Y espero acabar hoy, no puedo más ya. ¿El deseo del diablo es que guardes la ley o que la rompas? No, pero yo te hago esta pregunta. ¿Cuál fue el deseo en Edén? Guarda la ley, ¿eh? ¿El diablo te va a predicar que guardes la ley? ¿Quién te va a decir que no la guardes? O sea, ¿cuál es el mensaje de la serpiente? ¿Que guardes la ley o que no? Hombre, por favor. ¿Es tan evidente? ¿Quién habla cuando aboga por no guardar la ley? ¿Quién habla? ¿De quién es la voz cuando no hay que guardar la ley? ¿De dónde proviene esa voz? Gálatas 6, 1, 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Repito, si alguno es hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de... ¿Por qué este texto? Porque falta no es falta, es pecado. Si alguno es hallado en algún pecado, transgresión de la ley. ¿Cómo habla de pecado en la carta que es contra la ley si el pecado es la transgresión de la ley? No, pero la ley de Cristo, los falsos hermanos hablan de que Cristo y el Padre tienen una ley diferente. Es verdad. Es decir, Cristo tiene una ley y su Padre tiene otra. Es verdad. Lo diré sencillo, clarito, sin ponerme nervioso. El Mesías que traiga una ley diferente a la del Padre no es el Mesías. Amén. Amén. Si tú te pones delante de un Dios que trae una ley diferente que la que está en el Antiguo... De hecho, la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley que predicaban los apóstoles que era la ley de Cristo? ¿Qué Nuevo Testamento tenían, hermanos? Ninguno. La ley de Cristo es la ley de Dios. Y os dije que es un problema nominal, idiomático. La ley de Rashi, la ley de Gamaliel, la ley de Moisés, la ley de Cristo, la interpretación de Cristo en cuanto a la ley, que es el mismo. ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo os digo, la ley de Cristo.
No dice, ¿habéis leído que está escrito? ¿Oísteis que fue dicho la ley de fulano? Shammai, Hillel, to. Yo os digo, esta es la ley de Cristo. Amén. Así, si cumplís la ley de Cristo. Repito, el verso 2 de Gálatas 6. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Qué dice? Y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué escritos presentaba Pablo a las sinagogas y a las iglesias y a las casas Amén. para que supieran que esa era la ley de Cristo? La ley y los profetas. Amén. Resumen, la ley de Cristo no es la circuncisión externa, sino la de corazón. Ahora, volvamos. ¿Qué es vivir como un gentil? Tú que vives como un gentil y no como judío, ¿qué es vivir como un gentil? ¿Cómo vive Pablo para poder decir, nosotros ya vivimos como judíos? ¿Qué es vivir como gentil? Una pregunta. ¿Podemos acusar a Pablo de hipocresía? Es decir, ¿el que acusa a Pedro de hipocresía puede vivir en hipocresía? ¿Circuncidará a Timoteo por hipocresía? ¿Estáis aquí? Amén. ¿Puede vivir en... ¿Podemos acusar a Pablo de hipocresía? Hechos 16, 20, 21. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, estaban en una nación extranjera, y en la nación extranjera se notaba quién era judío. No pasaron desapercibidos, no se habían cambiado los atuendos, seguían ya llevando tzitzit, los flecos, los bordes del manto. Estos son judíos. Se cubrían la cabeza al orar, etc. Estos, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Qué hacen para alborotar? ¿Se van de fiesta, la lían, borracheras, bailes? No. Enseñan costumbres. ¿A quién? A las ciudades de Roma. A los gobiernos romanos. Que no nos es lícito recibir ni hacer, pues ¿qué? Pues somos romanos. A ver, la pregunta es, ¿qué costumbres enseñaba Pablo? ¿Qué era lo que ofendía a Roma que Pablo practicaba y todos los gentiles que iban con él practicaban? No hay... Aleluya. ¿Entendéis lo que os quiero decir? No nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué costumbres? Bueno, quien iba con Pablo tenía que descansar el sábado. Quien iba con Pablo tenía que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Quien iba con Pablo tenía que no tocar la idolatría. Quien iba con Pablo no podía Pablo comer cosas que no le era lícito comer. Nos es impuesto unas costumbres que no nos es lícito. Y esto lo dice gente para acusarle. Nunca lo dijeron los que estaban cerca de él. No escucharás a Tito decir que le enseña costumbres. No escucharás a Timoteo decir... No, porque lo tenían asumido. Ciudadanía, constitución, reino de España, sí, pero de Israel no. Muy importante. Esto es un término muy importante del Señor. El Señor se quejó y dijo así, Mateo 16, 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y luego también dijo que nos tenemos que guardar de la levadura de Herodes. Voy a intentar explicar por qué es totalmente lo que estamos hablando. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Lo tiene que ver todo. Repito, ¿cuál es la levadura de los fariseos? En el capítulo 16 de Mateo. Mateo 16, 6, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos es añadir mandamientos a la ley y elevar la tradición al mandamiento. Esa es la levadura. La levadura es algo que hincha, ¿verdad? Hincha algo que no es. Levadura de los fariseos. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Repito, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Se está diciendo claramente, aquí en la palabra del Señor, que Jesús estaba cumpliendo este texto en Deuteronomio. Guardaos de la levadura de los fariseos, que añaden a la ley cosas que no son de la ley. Una pregunta.
¿Podemos acusar a Cristo de añadir o quitar mandamientos? Otra pregunta. ¿Podemos acusar a Pablo y a Pedro de añadir o quitar mandamientos? Pablo o Pedro incumplieron los preceptos del capítulo 4, verso 2 de Deuteronomio. Esta es la teología de la Iglesia. La teología de la Iglesia es que Cristo cambió mandamientos. Hemos vivido... Esto, hermanos, repito, es del 2012, 13, 14. Lo reciclo de allí. Y lo predicamos en cultos, en ayunos, etcétera. Pero ahora suena nuevo. Qué fuerte, ¿no? Que suene todo esto nuevo. ¿Vale? Es la teología de la Iglesia, la de hoy, que Cristo cambió mandamientos. Si el Cristo que tenemos ha cambiado mandamientos, no es Él. Si añadió, quitó, cambió, no es el verdadero Jesús. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es decir, que quien añada mandamientos, esta es la levadura de los fariseos, que yo os impusiese cosas que no están en la Biblia. Levadura de los fariseos. O es más, que elevara la tradición al mandamiento. Los fariseos tenían tradiciones como lavarse las manos. La elevaron al mandamiento. Por eso le decían a Cristo, tus discípulos no se lavan las manos. No es ley, no está en la Biblia. Hoy en día Israel tiene tradiciones que ha elevado al mandamiento. Os pongo una, no pueden comer carne con leche. ¿Por qué? Un entrecot con salsa de pimienta. ¿Por qué? No dice nunca, en ningún mandamiento habla de eso, pero eleva la tradición al mandamiento. Eso es la levadura de los fariseos. La tradición como mandamiento. Marcos 7, 8, 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dice, los lavamientos de los jarros. Lo describe. Ya lo dice, los lavamientos de los jarros y de los vasos os de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Levadura de los fariseos. Las iglesias, denominaciones, sobre todo obviamente Israel, que añade y eleva la tradición al mandamiento. No está por ningún sitio. Esto no lo quiere el Señor. Levadura de los fariseos. Elevar la tradición al mandamiento. Bien decía, repito, bien invalidáis el mandamiento. Es decir, cuando se eleva la tradición al mandamiento, se invalida el mandamiento. Es brutal. Elevar la tradición al mandamiento. Mateo 15, 2, 3. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fijaros lo que les importaba la tradición de los ancianos. Bueno, y venimos de un lugar donde era más importante la tradición de los ancianos que los mandamientos. Y se cierran los cultos por tradiciones. Se cierran las iglesias por tradiciones. Dice, no, hermanos, eso no es mandamiento, no es ley de Dios. ¿Entendéis? Usted no tiene que poner una vela en Shabbat, usted no tiene que disfrazarse en Purim. Eso no está en la Biblia, por ningún lugar. No hay mandamiento sobre eso. Mateo 15, 2, 3. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es decir, el Señor respondía con preguntas. Suele ser un método muy del Señor. ¿De dónde viene, de cuán lejos es añadir cosas al mandamiento? ¿Alguien me sabe decir de dónde viene esto? Es brutal esto, de verdad. ¿No? ¿Me decís? Pensad. ¿Dónde? Del Edén. ¿Quién añadió algo al mandamiento? La serpiente. El Señor le dijo, no puedes comer del árbol. La serpiente añadió, ni tocar. O sea, ya desde Edén se designa, se discierne, se ve quién es quien quiere añadir cosas al mandamiento, y Dios desde Deuteronomio que dice que no se puede. La serpiente añade
carga al mandamiento. No caminarás en el día de reposo 7.535 pasos. Tiene que ser 34. No está en la Biblia. No está en la palabra del Señor. ¿Entendéis lo que quiero deciros? La serpiente añadió nitocardo. Eso es la levadura de los fariseos. Añadir cosas que no están en el mandamiento. Pero también dice sobre la levadura de Herodes. Es la más prolífica de todas. Por norma, nosotros nunca añadimos cosas al mandamiento, sino le quitamos cosas al mandamiento, ¿sí? Pero la levadura de Herodes, Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué es la levadura de Herodes? Muy importante esto, es capital. Aquí el mensaje ya toma una dimensión o la enseñanza brutal. ¿Quién era Herodes? Responded, ¿quién era Herodes? ¿Cómo? No sé quién era Herodes. El rey de Israel. Herodes era el rey de Israel en el tiempo del Señor. Reinó su padre cuando Jesús nació y persiguió a los niños. Herodes el tetrarca. Y Herodes Antipas era el que gobernaba cuando Jesús fue entregado, ¿sí? Y era a quien señala Jesús como la levadura de Herodes, de los fariseos y de Herodes. No entendía yo ese término. ¿Qué significa levadura de Herodes? Pues si Herodes no es religioso, ¿qué significa la levadura de Herodes? Señala, ni la de Herodes. Ahora entiendo. Herodes era el rey de Israel. Herodes era idumeo. No era israelita. No era judío de nacimiento. Era idumeo, que eso significa que era de Edom, que eso significa que era de los principales enemigos de Israel. Herodes era el rey de Israel siendo enemigo de Israel. ¿Entendéis el contexto? No, yo soy de Dios, pero eres enemigo de Dios. Yo soy de la iglesia, pero eres enemigo de la iglesia. Gracias a un acuerdo con los romanos en el 40 a.C., Herodes consiguió ser rey de Israel. Luego pasó a su hijo, el reinado. Es decir, el reinado de los Herodes es un acuerdo con Roma. ¿Qué hacía Herodes? Herodes era la persona más antinomianista del mundo, pero buscaba la calma de todo el pueblo. Es decir, el Senado romano lo nombró rey. Nunca Israel, nunca Dios, sino el Senado romano. El rey que cambia es nombrado por el Senado romano. Y nosotros tenemos un rey que aparentemente cambia, un día dice una cosa, un día os predicaré del trastorno obsesivo compulsivo de Dios. De que Dios tiene esquizofrenia, ¿sí? Porque en un día dice una cosa, otro día dice otra. En el Antiguo Testamento dice una cosa, en el Nuevo Testamento dice otra. Un día dice aquí, el otro día dice en negro. Un día blanco, el otro día rosa. Este no es Dios. Amén. Dios es el mismo ayer, amén, y hoy y por los siglos. Aunque no era el linaje judío davídico, Herodes era hijo de un oficial idumeo y fue criado en la cultura judía, lo que le permitía tener conocimiento del judaísmo y la cultura de Judea. Esto, unido a sus buenas relaciones con Roma, le permitió acceder al poder. Leo textualmente un comentario histórico, aunque con una legitimidad. Conocedor de Israel, pero el más férreo enemigo de Israel. Herodes es ser pueblo sin serlo. Es querer las promesas y los mandamientos. Es querer el trono sin la ley. Es eso. Guardaos de la levadura de Herodes. Queréis ser la reina, pero sin mandamientos. Queréis ir al cielo, pero sin esfuerzo. Queréis amarme, pero con vuestras reglas. Eso es ser Herodes. Herodes representa la expansión más grande de la historia del templo de Jerusalén. ¿Sabéis que cuando Herodes, el rey de Israel, expandió el templo tanto que lo amplió mucho? De hecho, los discípulos de Jesús dijeron, mira lo que ha hecho Herodes, qué bonito, cómo ha expandido el templo. ¿No lo sabíais? ¿Qué dijo Jesús? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Os acordáis? ¿Sabéis que en el templo de Herodes, históricamente, en el templo de Jerusalén, en la expansión de ese templo y la ampliación de la casa del Señor, Herodes puso una pequeña águila romana en la entrada del templo? ¿No lo sabíais? Esto es historia. Eso es Herodes.
Esa es la levadura de Herodes. Es la más prolífica de todas. Queremos de Dios, pero con la águila romana. Queremos del Señor, pero aquí somos esto. Esta es la expansión sin ley, multiplicación sin mandamientos, calma sin responsabilidad, sin paz con Dios, pero en paz con los hombres. Esa serpiente burlándose del mandamiento. Pero los que rechazan la ley abogan que es Dios quien ha cambiado de parecer. Dios cambia de parecer, un día dice una cosa, otro día dice otra, y en aras de esto la iglesia crece. ¿Quién te hará guardar mandamientos? Cuando tú estás orando y oyes una voz, guarda mandamientos. ¿Quién es? ¿El diablo o Dios? Cuando tú estás por la calle y dices, yo no lo faré. ¿Quién es? ¿El diablo o Dios? ¿Quién puede discernir, hermanos? ¿Quién te hará que no le des importancia a la Torá y a la ley y a los profetas? ¿Será Dios? ¿Dios te dirá que no le des importancia? Quien quebrante uno de estos pequeños mandamientos, Diego. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Es querer los beneficios que te produce guardar los mandamientos sin guardarlos. Queremos todas las bendiciones, pero no guardarlos. Ser parte del pueblo de Dios sin ser Israel. Querer comer la Pascua sin guardar mandamientos. Herodes comía la Pascua con los judíos. Era el rey de Israel, pero era un enemigo de Dios. ¿Habéis visto estos días? Y voy a terminar, a ver si puedo. ¿Cómo robaron la corona real en el Museo del Louvre? ¿Lo habéis visto? ¿Cómo? Es increíble, es para aplaudir, es monstruos, ¿no? O sea, llegan allí, plantan una grúa en el Museo del Louvre, la grúa, pero a plena luz del día, suben por allí, rompen las ventanas y se llevan la corona real, bajan con la corona por la grúa, cogen las motos y se van. Bravo. ¿Con qué calma robaron la corona? Bueno, es una aplicación perfecta para estos días, ¿no? Así es. ¿Con qué calma robamos la corona? Qué tranquilos lo hicieron. Probablemente nadie la verá jamás, la corona. Esa corona real nunca nadie la verá. La iglesia hace 1700 años que no ve la corona porque la robaron tranquilamente. El nuevo pacto está escrito en nuestros corazones. Es la corona del rey. Solo para unos escogidos, para quien escribe el Señor. Escribirá algo diferente donde dije, digo, Diego. Eso lo hace el hombre. Dios no escribe algo diferente. Oseas 8:12, y terminamos con este texto. Oseas 8:12. ¿Qué es vivir como un gentil? ¿Qué es vivir como un gentil? Vamos a ver si Pablo vivía como un gentil, ¿vale? Vamos a Hechos 21:17. Perdón, Brian, Hechos 21:17. ¿Podemos acusar, reciclo la pregunta de antes, podemos acusar a Pablo de hipocresía? ¿No creéis? ¿Lo acusamos? Eres un hipócrita, Pablo, porque tú vives como un gentil y mira ahora lo que haces. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a quién. ¿Quién era Jacobo? El pastor de Jerusalén. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, ¿el qué? Lo que había hecho Dios entre los gentiles. Glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, aquí, una cosa es entre los gentiles, otra cosa es aquí, ¿cuántos millares, y todos son celosos por la ley? Todos son celosos por la ley. Está diciendo, impresionante, aun los más celosos creen en el Mesías. Amén. ¿Por qué creen en el Mesías los más celosos?
¿Ustedes creen que los celosos de la ley creerían en un Mesías que hace que los gentiles rompan la ley? ¿De qué me estáis hablando? No es él, pues. Si un celoso de la ley ve que el Mesías predicado hace que los gentiles tengan otra ley, este no es el Mesías. Así de sencillo. 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti. Pablo, ¿os acordáis, Pedro, eres digno de condenar, porque tú siendo judío, ¿por qué judaizas si vives como gentil? Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, ¿a qué? ¿A qué enseña? ¿Qué dice la gente que enseña Pablo? A apostatar de Moisés. ¿Qué es apostatar de Moisés? ¿Alguien se atreve? ¿Qué es apostatar de Moisés? Un momento. Repito. Que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, ¿a qué? A apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Escúchenme, hermanos, que no está diciendo mandamientos, Está hablando de costumbres, No está diciendo los 613, está hablando de las otras costumbres. Dicen esto de ti. Están diciendo que tú haces que la gente apostate de Moisés. Diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. 22. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Recordad, ¿qué es vivir como un gentil? ¿Está Pablo viviendo como un gentil? Sí. Sí. ¿Qué es vivir como un gentil? Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Una cosa, el voto no era ley. Era judaísmo. Lo dejo ahí. 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Él, como el rabino mayor, llevaba a los jóvenes, pagaba los gastos para que cumplieran el voto en el templo. El apóstol Pablo. El que le dice a Pedro, ¿por qué judaizas? Para que se rasuren la cabeza. Y ahora dice, y todos comprenderán que no hay de nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú andas también ordenadamente guardando la ley. También. Como todos nosotros. No hay una diferencia. Lo que pasa que se saca de contexto. 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, no tienen que ir a hacer un voto, que no está en la ley, no tienen que ir a rasurarse la cabeza, que no está en la ley, son costumbres, que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hechos 24, del 11 al 15. Perdón, volvemos a Hechos 21, no he terminado, 21, 26. Ahí. Entonces Pablo tomó consigo a estos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, como rabino de Israel, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, no es Torá, es judaísmo. Unos judíos de Asia, al verle en el templo, ahora sí, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, diciendo esto. Atención, ahora es muy importante, dando voces diciendo, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Lo que le acababan de acusar, seguían acusándole, a pesar de ir 70 veces al templo y mostrar que no hay nada de eso, pero seguían acusándole. ¿Cuál era? ¿Por qué se enojaban de esta manera? Lo dice el texto.
a todos contra el pueblo, la ley y el Bet HaMikdash, el templo, este lugar. Y además de esto, aquí viene el tema. Esto es vivir como un gentil. Aquí viene la polémica. Que Pedro nunca habría metido a nadie en el templo. Pero Pablo ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ese es el tema. Sentarse con nosotros. Añadir al compañerismo del judío, capítulo 10 del libro de los Hechos, había un hombre gentil romano que se llamaba Cornelio, era piadoso, temeroso de Dios. Ese es el tema. Nada de lo que yo llamo puro, tú puedes llamarlo inmundo, Pedro. Ese es el tema, repito, ha metido a griegos en el templo. Ese es el tema. La convivencia entre los judíos y los gentiles que se convierten en el Mesías. Ese es el tema. Vamos a Hechos 24, del 11 al 15, y vamos a cerrar ya. Hechos 24, del 11 al 15, y cerramos. ¿Cómo tú puedes cerciorarte? Es la defensa de Pablo ante Félix, un gobernador. No hace más de 12 días que subí a adorar Jerusalén. Pablo vivía como gentil, pero subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno. Dicen, está alborotando, pero dice Pablo, no he disputado con ninguno. Ni he amotinado a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Se comportaba Pablo. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿qué hace? Sirvo así al Dios de mis padres. ¿Cómo se sirve al Dios de los padres? ¿Qué dice? Creyendo no unas y otras no. No esto sí ni lo otro no. Dios no ha cambiado de opinión. Dios sigue siendo el mismo. Dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. La acusación era, este lo quiere cambiar todo, este va a romper aquí, quita esto, pone lo otro. No, vivía como gentil porque entraba los gentiles al templo, se sentaba con ellos a comer, oraba con ellos. Eso es vivir como gentil. Y espérate, introducía a los gentiles para poder predicar la palabra, que eso era el escándalo. Nunca jamás un gentil había abierto el libro de la Torá. Pero Pablo le daba los rollos a los gentiles. Eso es de lo que está hablando. Repito, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, está hablando de los acusadores, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Todas las cosas que están escritas en la ley y los profetas. Pablo predicaba todas las cosas que están escritas en la ley y los profetas. Oseas 8:12, terminamos. Oseas 8:12, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Señor, te lo ruega mi vida, Dios mío. Enséñanos a escuchar la voz del enemigo. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. La palabra extraña es zur en hebreo. Significa extranjera. Que no forma parte de mi país ni de mi pueblo. Cuando se predica la ley es extranjero. Esto a mí no me cuadra. Zur también significa repulsivo. Cuando se predican los mandamientos. Se cumple el texto. Les escribí las grandezas de mi ley. Y las tuvieron por cosa extraña. Amar a Dios es amar su ley
Quien no lo ha entendido así, no le ha amanecido. Quien no, como dije el otro día, solo le gustaron sus músculos. Es pura atracción física. Han visto al tiparraco por la calle y han dicho, madre mía, vaya tierrón. El cielo nuevo, tierra nueva, resurrección de muertos, esperanza. Esto es lo que yo quiero. Ojos azules, madre mía, no hay quien lo aguante, es impresionante. El amor es ciego. No se trata de atracción física. Por eso no hay atracción o descripción del físico de Jesús. Una vez dices blanco y rubio, el otro crespos como el cuervo, en otro lugar así, en otro nunca se describe bien, porque no se trata de atracción física. ¿Para qué? Más inatractivo, para que le deseemos. No, yo lo amo, no, tú lo deseas, pero no soportas su carácter. Cuando se te dice que los días no todos son tuyos, cuando te dice que esto no, cuando se te dice no toques aquello, no mires aquí, se te obliga a perdonar, no, a ti te mola, pero tú no lo amas. Pero cuando se van las mariposas, queda el matrimonio. Así es. Hay gente que aún sigue así, no está en matrimonio. Quiere recuperar las mariposas, no, son cuervos ya, no hay mariposas. Ya aquellas mariposas ya no están. Es matrimonio, me enamoré de su carácter. Y su carácter, dice Spurgeon, Whitefield, todos los puritanos, es el decálogo. Amén. Los 10 mandamientos. Amén. Eso es el carácter de Dios. Amén. Y que no entiendas, no le ha amanecido. Amén. Es sencillo, es así. Lo amo, pero no soporto su carácter. Hay un texto en Hebreos que dice, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Lecho sin mancilla. Los sin ley interpretan que en la intimidad matrimonial, esto se me predicó a mí, perdonad hermanos, pero tengo que finalizar así porque aquí veo el final. A mí cuando yo estaba en la otra misión, gente muy santa, me decían, todo lo que es consentido dentro de la intimidad se puede hacer. Eso es una perversión. El lecho debe ser sin mancilla. Amén. Amén. En otro lugar dice, no os unáis como hacen los gentiles. Pablo a la iglesia, porque la iglesia ya no son gentiles. No os unáis como hacen los gentiles. Ya no sois gentiles. Lo somos, pero no. No somos judíos, pero tampoco gentiles. Somos el Israel de Dios. ¿Sí? ¿Vale? ¿Entendéis? No os unáis, ¿qué hacen los gentiles? Todo lo que es permitido en la intimidad. ¿Sí? Los sin ley, repito, interpretan que en la intimidad matrimonial se puede hacer todo en mutuo consentimiento. No es así, hermanos. No es así. La iglesia es el lecho matrimonial hoy día donde se puede hacer de todo. ¿Con quién estará la iglesia en el lecho que que está en el lecho de la iglesia le consiente hacer de todo? ¿Con quién se estará uniendo la iglesia que la gente puede adorar sin mandamientos, sin decálogo, sin ley, sin amar lo que él dijo aunque no nos es impuesto? ¿Con quién te estás acostando? ¿Con quién intimas? ¿Con quién intimo? ¿A quién oro? Lecho sin mancilla. No como los gentiles. No como los gentiles. Les escribí las grandezas de mi ley. ¿Cómo? Que nos ha escrito las grandezas de su ley. Andaré en libertad. Yo quiero ser libre. ¿Quieres ser libre? Porque guardé sus mandamientos. Les escribí las grandezas de mi ley y sin embargo no lo veis. Veis un agobio, veis... Es mal. En la ley veis algo malo. Que no estáis viendo lo que está sucediendo, hermanos. Es gravísimo. Es muy grave. Y escuchadme. Yo me quedo con los mandamientos. No me quedo con vosotros. Amén. Si me dan a elegir. Amén. Yo voy... De Jerusalén salió la ley. De Sion salió la ley. Y de Jerusalén la palabra. Yo me quedo con su carácter. Yo quiero que él me diga, mira, habla así, mira, come así, mira así, mira, levanta la ceja así, mira, toca así,
Mira, ámase, yo lo necesito. Así es. Porque la ley fue dada para los transgresores. Soy transgresor. Amén. Así que yo quiero que en los escritos de la ley ver las grandezas. Les escribí las grandezas de mi ley, 8:12 de Oseas, y fueron tenidas por cosas. Yo sé que esto es un proceso, y sé que cuesta, que bueno, que aquí, que allá. Y cuando yo hablo así, hablo de la misericordia que tiene el Señor con todos nosotros, para abrazarnos y para enseñarnos. Y yo no lo sé todo y seguramente me equivocaré. Pero yo quiero que el Señor me hable acerca de su ley y quiero ver sus grandezas. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. No quiero que ningún solo mandamiento me sea cosa extraña, Señor. Aunque no esté obligado a ello, como eso salió de tu boca, me agrada sujetarme. Me es agradable. Lo que sale de tu boca me agrada, lo amo. Gloria a tu nombre, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sé que tú no cambias, que no tienes esquizofrenia, que no dices un día una cosa y luego te arrepientes y dices otra. Porque Dios no es hijo de hombre, ni hombre, para que mienta ni se arrepienta. Ayúdanos, Señor, a valorar todo esto, a discernir quién nos está diciendo que no guardemos mandamientos, a discernir la levadura de los fariseos, elevar la costumbre al mandamiento, y a discernir a los Herodes, que quieren las promesas y ser reyes de Israel, pero no aman los mandamientos. Enséñanos, Señor, enséñame a mí a caminar contigo y a no tener miedo de caminar contigo. No permitas que sean ofensivas mis palabras, sino sazónalas tú para que entren en los corazones, pero no permitas tampoco que yo me quede nada para intentar no ser ofensivo. Ayúdame, Señor. Gracias por esto que hemos recibido desde hace 13 años y que reciclo ahora después de tanto tiempo y parece que sea nuevo. Y lo estudiamos hace 13 años, 12, 11. Madre mía, Señor, gracias. Perdóname a mí por no haber insistido tanto en esto, cuando es primordial y capital. Gracias por la gracia de la ley y por la ley de la gracia. Gracias, Señor, porque tus mandamientos nos rescatan de nosotros mismos. ¿Alguien quiere orar conmigo? Rescátame por medio de tus mandamientos. Andaré en libertad porque busqué tus justos juicios, tus mandamientos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Gracias por tus apóstoles que vivieron como gentiles, guardando la ley, predicándonos la ley, pero sentándose con nosotros. Entrándonos en el templo. Gracias, porque nos dieron los rollos de Isaías. Menos mal que hay un judío. Menos mal. Y te ruego por tu pueblo cegado, que se esconde detrás de una bandera azul y blanca, pensándose que eso los salvará, pensándose que la circuncisión los salvará. Te ruego que pongas arrepentimiento y súplica en ellos y que te miren a ti al que traspasaron, Señor. Eres la única puerta que lleva al cielo. Este es el Evangelio. Las buenas noticias, las buenas nuevas. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego mi vida, Dios mío. Aleluya. Ayúdame, Señor. Tantas cosas que necesito de ti. Ayúdame.
¿Alguien se une conmigo en oración y puede dar gracias?